Doctor Guillermo Barahona, quien es médico graduado de la Universidad de El Salvador, pediatra del Hospital Bloom y de la Universidad de El Salvador, posgrado de infectología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría de México, consultor externo de OPS para CHIC y dengue, infectólogo del Hospital Bloom. Él nos dará la charla uso racional de antibióticos en infecciones comunes. Bienvenido, doctor. 30 minutos. Perfecto. Bueno, primero es un honor estar entre ustedes y muchas gracias al Colegio Médico y la Asociación de Pediatría por la atenta invitación. Vamos a... ¿El puntero o control? Ambas cosas, si quieren. Sí. Vamos a adentrarnos en un terreno un poco pantanoso, tomando en cuenta lo que dijo ya el doctor Peñate. Creo que cae muy bien hablar de este tema ahorita. Y la otra cosa, que tomar en cuenta lo que ya dijo la Dirección General de Medicamentos hace una semana, de la prohibición de la venta de medicamentos o de antibióticos intravenosos sin receta, ¿verdad? Eso es un logro mayor para prevenir las resistencias bacterianas. Y esperamos próximamente que también se haga con oral, porque le voy a mostrar ahorita en la siguiente, bueno, para empezar, la casa de muchos que hemos salido del Bloom, sigue siendo nuestra casa. Le falta una pintadita por si conocen algún patrocinador que nos, pinturas Comex, algo se aceptan, está un poco desteñido. Bueno, esto es un poco la historia de los antibióticos. Quería hablarles de esto antes de meternos al terreno del uso racional. Si miramos acá, en 1928, más o menos 1927, fue cuando Sir Alexander Fleming descubrió la penicilina. Esa es la primera teoría, dicen que fue Sir Alexander Fleming. Yo me atrevo a creer la segunda, que dicen de que estaba la esposa de Sir Alexander Fleming y le dijo: me arreglas todas esas cajas de Petri que tenés tiradas. Se puso él a revisar todo, a botar, y de repente fue en que encontró la caja de Petri con el penicilino inhibiendo el crecimiento bacteriano. Yo más creo que fue la segunda, no creo que haya sido la primera, que fue solito. Luego, ya increíblemente para los años 50 ya había una gran resistencia de Staph aureus a la penicilina. Es por eso que en nuestra época ya ni siquiera la podemos utilizar. Como ven, el desarrollo mayor de todos los antibióticos se dio desde el 1928. La penicilina se empezó a comercializar como por acá. Y más o menos hasta 1970 se dio este boom de antibióticos de diferentes grupos de acción, que más adelante vamos a tocar un poquito. Tuvimos una gran brecha hasta 1990 y con estos últimos que tenemos por acá. Es interesante mencionar que aparte de esto no hemos tenido nada nuevo. El armamento con el que contamos para destruir las bacterias es muy limitado en la actualidad. No han salido muchos nuevos antibióticos, por tanto de ahí la importancia de tratar de prevenir la resistencia. Si no, bueno, Sir Alexander Fleming cuando lo regañó la esposa. Luego tenemos acá uno de los gérmenes muy resistentes, que es Pseudomonas aeruginosa, que todo el mal uso de todos estos nos ha llevado a tener este germen multiresistente intrahospitalariamente. Staphylococcus aureus, Clostridium difficile asociado a diarreas nosocomiales bacterianas. Y este fue un gran problema a nivel de Hospital Bloom, y no me atrevo a decir que solo Hospital Bloom, sino también en periféricos, de Acinetobacter baumannii, multiresistente, que ustedes miraban el antibiograma y todas son R's. Y a pesar de eso lo manejamos con 5 antibióticos y pues como que salieron adelante, pero esta es la consecuencia de todo lo que se hizo anteriormente mal, ¿verdad? Bueno, no quiero, comenzamos con esta sentencia. La deficiente educación sanitaria de la población y la insuficiente información que a menudo reciben los familiares influye que se siga mal el tratamiento, se olviden las dosis, se modifiquen los horarios de toma o se interrumpa antes de la medicación, ¿verdad? Que como el familiar se sintió bien con las 48 horas de iniciado el tratamiento, pues ya no se lo seguimos, y esto nos fomenta siempre la resistencia bacteriana. No vengo yo ahorita a darles una receta de cocina, porque no existen recetas de cocina. Esto mucho depende de lo que ustedes aprenden o nosotros aprendemos en la carrera, desde que estamos de externos, etcétera, para poder identificar y hacer diagnósticos oportunos y también para saber qué tipo de infección vamos a tratar. Para seleccionar el antibiótico adecuado tenemos que tener ciertos criterios. Uno, esencial, la gravedad y el estado de los pacientes. No es lo mismo tratar una pirruña que tratar una fascitis necrotizante, ¿verdad? Consideración de los microorganismos más probables según el foco de infección. La mayor parte de las infecciones son virales, va a haber unas que son bacterianas,
De ahí es muy importante tener claro los conceptos de anatomía, fisiología, de cuál es la flora normal, qué bacteria es la que vamos a encontrar en piel, garganta, etcétera. Más adelante traigo unas tablitas solo para ejemplificar, pero es muy importante conocer al enemigo para saber atacarlo, si no estamos ciegos. Conocimiento actual de las resistencias posibles. Por eso es muy importante que los que están ahorita todavía estudiando nos incentivemos todos a hacer investigación, y también los que ya salimos, pues, porque no es lo mismo trabajar con un libro, la pediatría de Nelson, la infectología de no sé quién, que todos son gringos. Ellos tienen su propia resistencia, nosotros tenemos algo totalmente distinto, no podemos estar trabajando con conocimiento extranjero. Lo bueno que, a pesar de todo, nuestro Ministerio de Salud sí tiene datos de resistencias bacterianas nacionales, Rosales, Bloom y todos los hospitales nacionales, y por eso es muy importante conocer el zoológico local que tenemos. La farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos, hay ciertas diferencias entre administrar uno intravenoso y administrar otro oral. Los efectos secundarios, porque no son dulces los que estamos dando, desde el muy simple acetaminofén hasta los antibióticos tienen sus efectos secundarios dependiendo del tiempo, dependiendo de la dosis. El caso del cloranfenicol, que eso sí estoy yo un poco en contra del uso indiscriminado que tenemos con cloranfenicol. No digo que yo no lo haya hecho en algún momento también, de conjuntivitis, un poquito de chelitos en los ojos, échale cloranfenicol, señora. Y este tiene un efecto idiosincrásico que nos puede dar una anemia plástica, no dependiendo de dosis, sino que con una gotita al niño le puede dar ese efecto. El costo de los antimicrobianos, que es otra cosa muy clara que hay que tener en cuenta, pues son caros. La vía de administración y la duración del tratamiento. Ahora, factores que hay que considerar, además de los que mencionamos anteriormente: efectuar un diagnóstico de sospecha, identificar al menos de forma presuntiva el microorganismo causante de la infección. Esto, pues, como siempre se nos ha dicho, la anamnesis nos aporta casi que la mitad o un poco más del conocimiento de lo que tiene el paciente, y luego orientarlo o afinarlo ya con algún estudio microbiológico. Si sospechamos vías urinarias, pues un ego, un urocultivo. Si sospechamos que se trata de una bacteria en hemocultivo, si hay algo que creemos que es bacteriano, vamos con el hemograma. Y obviamente considerar las peculiaridades de cada paciente, si está recibiendo otros tipos de tratamiento, si es inmunocompetente o inmunocomprometido, y así como el sitio de infección. Esto de tomar en cuenta lo que ya les dije, casi todas las infecciones son agudas y autolimitadas. Antes de que nosotros, o antes de la era preantibiótica, pues las infecciones que seguían su curso o historia natural se curaban, se complicaban o se morían. Por eso es que se llegó a determinar ciertas enfermedades, así como dato histórico. Por ejemplo, la fiebre tifoidea se le llama la fiebre de los 40 días, porque pues 40 días se moría, vivía o se complicaba. Pertusis, la tos de los 100 días, ¿verdad? Entonces hay cosas que se fueron estudiando así, y la mayoría son autolimitadas. Casi el 50-80% de las infecciones son virales. Por eso hay que saber distinguir bien y tomar en cuenta aquello que siempre se nos enseñó en toda la carrera, que las bacterias se comportan de una forma más agresiva, los niños se ven más tóxicos, a diferencia de las virales, que pues va el moquito, un poquito de tos, las fiebres son más bajitas, y eso es muy importante. Y luego la anamnesis, la historia clínica y la exploración física. En general, suele haber signos y síntomas de localización que facilitan al clínico a realizar el diagnóstico y nos orientan siempre al posible agente causal. Y ya cuando dejamos estudios microbiológicos, pues son para, como decíamos, afinar un poquito. Ahora, que si los indicios de que nuestro paciente tiene alguna infección bacteriana fuerte, y si esta se trata de una moderada o una infección grave, obviamente no vamos a estar esperando que nos den primero el resultado del hemocultivo, que probablemente salga en 24 a 48 horas para iniciar tratamiento, ¿no? Sino que pues se instaura el tratamiento, siempre debe prevalecer la vida del paciente, y esto, o idealmente después de haber recogido las muestras, pues, y para poder tener o no haber toreado a la bacteria. Y luego, cuando ya tenemos los resultados, bueno, esto anterior se llama antibioticoterapia empírica, en base a los estudios, y lo demás ya sería una antibioticoterapia específica, cuando ya tenemos aislado el germen, y entonces ya si nos reportan, por ponerles un ejemplo, niño hospitalizado con vancomicina y meropenem, nos reportan un bacilo gram negativo,
la banco ahí está de sobra, ¿ve? Entonces quitamos vancomicina, nos quedamos con meropenem. Igual para las infecciones más moderadas. Cuando hemos establecido el diagnóstico sindrómico del niño, es decir, decimos un síndrome febril agudo, síndrome diarreico agudo, sospechamos que sea una infección de vías urinarias, es importante determinar la edad del niño porque en pediatría ya saben que tenemos que tomar mucho en cuenta de que si es un neonato, los neonatos por lo general, aunque sea un foco urinario, casi siempre terminan haciendo sepsis, igual que osteomelitis, casi siempre es una infección generalizada, a diferencia de un niño un poco más grande. Hay que también tener en cuenta el estado inmunitario, antecedentes previos de infección, obviamente el estado de vacunación, que si bien las vacunas no nos protegen al 100% de las enfermedades, pero un paciente muy bien vacunado, la probabilidad de que se nos enferme va a ser menor. Época estacional, aquí tenemos bacterias y virus y otras enfermedades que siguen un ciclo estacional. Y el nexo epidemiológico, que esto es muy importante y que casi siempre se nos olvida. Muy importante, por ejemplo, en el caso de pertussis, que mamá casi siempre es la que, en el 50% de los casos, es la que transmite la enfermedad. Por eso hay que siempre preguntar cómo está hermanito, cómo está el vecinito o en la escuela donde el paciente estudia. Con estos cuadros no los quiero marear, pero nada más esto pues lo pueden encontrar en cualquier libro, pero, por ejemplo, para hablar de vías respiratorias, disculpen que vea la otra pantalla, pero esta me queda un poco más alta. Vías respiratorias altas, tenemos para faringitis, pues siempre acordémonos que existe la causa viral y el Streptococcus pyogenes sigue siendo un agente frecuente de infección. El caso de los abscesos, siempre tenemos en cuenta los estafilococos de piel, especialmente Staph aureus. Y así nos vamos subiendo. Vías respiratorias superiores, otitis media aguda, infección de senos paranasales, casi siempre son los mismos 3 gérmenes que tenemos. Ya van variando un poco en el orden de presentación por la presencia de vacunas, pero siguen siendo neumococo, Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenza. Ya cuando bajamos al árbol bronquial o árbol pulmonar, pues ya tenemos neumococo en vías respiratorias inferiores. Nunca hay que dejar de pensar en virus y hay otros gérmenes que a la par de neumococo va Haemophilus. Y dependiendo de la radiografía, ¿verdad? Bordetella en los pacientitos menores de 3 meses, si no está vacunado no hay que dejarlo de pensar incluso si ya pasó un año de vida. Como les digo, no los quiero marear con estos, pero solo es para que tengan en cuenta que ya está bien estudiado que determinada área afectada, si pensamos que es bacteria, existe un germen principal y hay otros gérmenes ocasionales que se presentan. Esto es para inmunocompetentes, por supuesto, ¿verdad? Un paciente inmunocomprometido se nos sale un poco de encuadrarlo aquí. Más importante que estarles presentando esto, vamos a hablar de estos conceptos básicos. ¿Ha recibido el niño previamente medicamento? Creo que ahí estamos claros que no es lo mismo un paciente tratado con 10 días de amoxicilina por una sinusitis que nos llega al consultorio. Muy probablemente no sea prudente ni lógico volver a dejar la misma amoxicilina, porque entonces si el niño no mejoró con 10 a 14 días de amoxicilina, parece que algo no estamos haciendo bien. Entonces es muy importante preguntar siempre qué medicamento ha estado tomando. Que si toleró bien el preparado, esa es otra muy importante. Buenos pediatras dicen son los que prueban los medicamentos, porque hay unas cosas que sí saben bastante mal, ¿verdad? Entonces el niño no se lo va a tomar. Si se ha detectado alguna toxicidad, alergia en nuestras mamás, es muy importante siempre hacer la diferencia entre un proceso alérgico o no, porque normalmente ellos dicen, sí es alérgico a la amoxicilina, pero es de indagar un poquito más, a veces no son alérgicos, solo fue algún rash que tuvo, pero no fue por el efecto secundario del medicamento, entonces para no ya dejarlo estigmatizado al paciente como alérgico a penicilina. Presenta el niño una afección que aconseje la exclusión de ciertos fármacos, nefrópatas, que sean cardiópatas, que tenga una mala tolerancia digestiva, por ejemplo, que el niño tenga una gastritis, si le damos amoxicilina y sabemos que sus efectos secundarios principales son trastornos gastrointestinales, como que no es muy prudente administrar en este momento amoxicilina. ¿Es apropiado el medicamento para la edad del niño? Ya sabemos que en pediatría hay contraindicaciones, sobre todo en menores de 8 años. Tetraciclinas, las quinolonas, las he puesto ahí, sin embargo esto está entre comillas, ya que los estudios que se hicieron ahí por los 70, 80 fueron únicamente en animales, donde se detuvo la detención del disco de crecimiento, y como no es ético experimentar en niños, ponerles quinolonas para ver si les dio o no les dio, no sabemos más acerca de esto, pero para fines prácticos se recomienda quinolonas como una medida de rescate en aquellos pacientes que el beneficio supera el riesgo. Las cefalosporinas en menores de 3 meses, por eso han visto
cuando nos han visitado el Bloom, que dejamos cefotaxima porque tiene menos metabolismo hepático. El cotrimoxazol, que siempre va combinado con trimetropin, no se debe dar en las primeras 6 a 8 semanas porque tiene el agravante de producir una deficiencia de ácido fólico y inhibe con la síntesis de folatos y también hay que ver si difunde en forma adecuada. Aquí hay que seguir siempre la máxima aquella que se nos enseñó siempre, que en un absceso no entra el antibiótico, y eso es cierto. Si tenemos un proceso bacteriano hay que ir pensando, ¿será que me llega el antibiótico ahí? ¿Será que cruza la barrera hematoencefálica? Dependiendo del tipo de infección que ustedes quieran, pues. Si es necesario efectuar un drenaje, por ejemplo, a veces la mamá nos dice, doctor, pero ya lleva 7 días de antibiótico y la fiebre no se le va, y a veces está con un gran absceso. ¿Qué hay que hacer? Drenar. Mientras no drenemos el absceso, el paciente no mejorará, o el caso de heridas contaminadas, igual hay que limpiarlas. Ver si el paciente tiene alguna alteración en la función hepática o pues puede ser que tal vez tome otro medicamento que puede interferir con el antibiótico, o como decían el doctor, si alguien se ha echado también sus tragos, eso puede interferir un poco con la absorción, la distribución del fármaco, y esto puede potenciar también la acción o la presencia de efectos secundarios. ¿Qué características debería tener un antibiótico ideal? Pues siempre hay que individualizar cada caso, pero mi recomendación sería elegir medicamentos con los que ustedes se sientan ya un poco más familiares de utilizar, no andar inventando que fulanito le dio tal algo y funcionó. Primero pues documentarse, ver si eso es cierto, no dejarnos ir por la moda y que estén bien probados, ¿verdad? No vamos a dar medicamentos a probar con nuestros pacientes, si no nos van a regresar al consultorio. Es preferible evitar el uso de nuevos antibióticos similares a los conocidos y de los cuales no tenemos una información fidedigna al momento. ¿Qué vía y qué formulación? Pues esto es muy importante, sobre todo en pediatría, en aquellos niños que nos están vomitando, que no les gusta el sabor, para tratar de conseguir una adecuada concentración del fármaco. En general, casi siempre nosotros en pediatría tenemos muchos medicamentos de vía oral que nos evitan llegar a veces al intravenoso, incluso al intramuscular, y por lo general son fisiológicamente buenos, de una forma de administración cómoda, sencillos y seguros. Por eso es que la terapia intramuscular, son poquitos los antibióticos que tenemos para administrar de forma intramuscular. Y recordar que esto es bien importante, lo que ya ha mencionado el doctor Peñate, que hay que hablarles en español a los papás, porque hay que recordar que el sentido común es el menos común de los sentidos, y lo que a mí me puede parecer que está bien explicado, el papá me lo entiende totalmente al revés. Entonces hay que explicarle bien cómo se prepara el medicamento, cómo se diluye, si hay que echarle agüita, si hay que agitarlo, si necesita refrigeración. Evitar poner en las recetas, por ejemplo, dar 2.7 mililitros cada 8 horas, eso no se entiende, ¿verdad? Entonces ponerle, o redondeamos a 2.5, le decimos, mire, media cucharadita, preguntar cuál es la cucharadita, porque a mí me ha pasado que le digo, señora, enséñame la cucharadita y es de las soperas, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque entonces cambia el mililitro, cambia la dosis, estamos sobredosificando. Ver si está comiendo, qué medicamentos interfieren o las tomas de medicamentos, las quinolonas, a veces los macrólidos tienen un poquito de alteración de la absorción. Y con esto traía este video, que creo que ya mucho lo hemos visto, y esto es parte de la falta de explicación del paciente. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes, Anna, and you have to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Entonces hay que explicar bien, ¿verdad? Porque si no suceden cosas como esta. O si no, le va a pasar como a mí me pasó con una paciente igual, que estaba con diarrea, vómitos en una diarrea invasora, y me dijo, doctor, ¿le puedo dar un pancito a la niña que no ha comido? Y pues yo dije, pancito, me imaginé un salpor de arroz, algo ahí, un pan simple, y se me ocurrió regresarme, estábamos en la emergencia, se me ocurrió regresarme, señora, muéstrame el pancito, era un hot dog con escabeche, mostaza, salsa de tomate. Entonces, como les digo, es el sentido menos común, entonces no den las cosas por supuestas o entendidas, ¿verdad? Algo que quiero mencionar mucho, porque esto es mucho que se ha acostumbrado antes, que hay que dar la dosis combo, se le llamaba antes, pues yo creo que hay que evitarlo un poco, sobre todo con los antibióticos, porque si no fomentamos las resistencias, y hay que calcularlas bien por el peso o por la superficie corporal, porque esto nos puede llevar a que tengamos dosis excesivas
o dosis infraterapéutica, ¿verdad? Que es como que no le estuviéramos dando nada al paciente. También hay que tener en cuenta que los intervalos dependen mucho de la vida media del fármaco y muchos de ellos a veces con esto nos facilitan el cumplimiento de la prescripción y hay que tratar de que se ajuste mucho al horario de nuestros pacientes, sobre todo a la escuela. No se lo vamos a dar cuando el paciente esté medio adormitado, que le despertaron a las 3 de la mañana para dar el medicamento. Entonces hay que ser un poco coherentes con eso y tratar de ponernos en los zapatos de los papás y del propio paciente, ¿ve? ¿Cuánto tiempo? Esto pues varía mucho de las infecciones, eso ya está bien estudiado y bien establecido, porque hay que tratar de ver los objetivos que tratamos de conseguir, si son infecciones respiratorias altas, bajas, urinarias. No me voy a meter a definir ahorita tiempo porque eso varía de acuerdo a cada infección, pero para que lo tengan en cuenta, no dar tratamientos de 3 días porque el paciente se siente bien y quitarlo, ¿ve? Eso fomenta la resistencia. En general, como término, como regla general, no es que esto sea así, el tiempo del tratamiento se prolonga de 3 a 5 días posterior a la remisión de la sintomatología. Hay que ver también si el medicamento es bien aceptado. El término de aceptación se define por la disposición de las personas al tomar el medicamento a las dosis indicadas en el momento adecuado y durante el tiempo previsto. Pediatría depende mucho de mamá y papá. Entonces muchas veces si el niño no se quiere tomar el medicamento hay que ver también la actitud de los padres, eso influye mucho en que los niños quieran o no tomar. Y los otros factores que ya mencionaba el doctor Peñate, pues el sabor, el olor, el color, la consistencia, tamaño, etcétera. Si no, vamos a ajustarnos, como él decía, arroz con tunco para ponerle sabor a los medicamentos. Las causas del fracaso, lo que ya mencionamos anteriormente, del tratamientos cortos incompletos. También otra cosa que puede estar dando que no funciona, que quizás no hicimos un diagnóstico adecuado, quizás estamos tratando otra infección que no es, o estamos dando un antibiótico para alguna cepa bacteriana que en ese caso ya es resistente, como el caso que les mencionaba. ¿No será que la amoxicilina se nos quedó corto para tratar la sinusitis? Porque hay unas cepas de Haemophilus y Moraxella que casi todas tienen beta-lactamasas y eso nos destruye la amoxicilina. Y a veces agregando el ácido clavulánico evitamos eso y es un mejor tratamiento. Los motivos más fallos del tratamiento, esto es interesante, ni siquiera es el fallo diagnóstico, bueno, sí es el fallo diagnóstico, pero es mal identificar la infección, que dijimos que era una bacteriana y no, era una viral. La persistencia inusual de una infección urinaria o respiratoria nos debe de conducir a búsquedas diferentes en pediatría, ¿verdad? Alguna alteración anatómica, funcional, algún cuerpo extraño. Aquí traía unos ejemplos, ¿verdad? Tampoco me voy a detener a hablar de esto porque no, como les digo, no es dar una receta de comida porque hay que individualizar cada caso, pero en general, por ejemplo, para faringitis siempre sigue siendo amoxicilina o penicilina el gold estándar, 100% de sensibilidad a piógenes aún. Se han descrito algunas cepas por ahí en Japón que creo que habría que estudiarlas mejor, que dicen que ya hay un poco de resistencia. Igual para vía respiratoria superior, amoxiclav, para tosferina, los macrólidos son importantes. Y así para el resto de los procesos infecciosos. No los quiero aturdir con esto. Vamos a este sin sonido, por favor, si lo puede poner sin sonido. Este es otro video, les voy a hablar un poquito acerca de mecanismos de acción. Esta página es muy buena, es de un colega colombiano infectólogo, por si la quieren visitar, hay muchas cosas interesantes de antibióticos. En este video se nos explica los mecanismos principales de acción de ciertos medicamentos. Como ustedes ya conocen, hay unos que actúan sobre la pared celular, hay otros que actúan sobre las proteínas, que las vamos a ver aquí, y hay otras que actúan directamente sobre el ADN o los ácidos nucleicos, porque aquí depende del tipo de bacteria. Y dentro de este grupo tenemos los betalactámicos, que son los más conocidos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems. También tenemos los glucopéptidos como la vancomicina, teicoplanina, lipopéptidos, y las otras un poquito más recientes como la polimixina, que son nuestra terapia de rescate ahorita para los grupos multiresistentes. Los que actúan sobre las proteínas, su unidad 50S, ya todos conocemos, macrólidos, CLIN, estos comparten un mecanismo de acción. Las 30S, aquí se encuentran otros medicamentos como los aminoglicósidos, cloranfenicol y tetraciclinas. Y en los ácidos nucleicos aquí están las quinolonas, las sulfonamidas y el metronidazol. Entonces es importante tener en cuenta eso, saber qué grupo nos puede dar cierta reacción alérgica o reacción cruzada de infección. Igual vamos a hacer un repasito rápido, creo que todavía hay un poquito de tiempo para discutir los mecanismos de acción, que me parece importante porque a veces estamos un poco sesgados por esto.
La penicilina G tiene una buena actividad, ya sabemos, contra cocos gram positivos, pongámosles apellidos a esos cocos gram positivos, pues Streptococcus pneumoniae, Piógenes y el Streptococcus galactia. Galactia para infecciones, sobre todo en la etapa neonatal, en la sepsis, provenientes del tracto gastrogenitourinario de mamá. Piógenes, infecciones respiratorias como faringitis y neumonía, pues el neumococo, infecciones por neumonía. Anaerobios como el Clostridium, Actinomyces. También es activa contra Neisseria meningitidis en el caso de infecciones del sistema nervioso central o en casos de meningococcemia. Esta no es activa contra productora de beta-lactamasa, que es el ejemplo que les acabo de poner de paciente retratado con sinusitis por 14 días con amoxi. Entonces, hay ciertos gérmenes como el Haemophilus y Hemorrhaxella que producen beta-lactamasa y lo destruyen. Este es un meningococo, una microscopía. La penicilina B es la penicilina oral y esta tiene un efecto similar a la penicilina. No es tan eficaz contra Neisseria, tiene una buena biodisponibilidad del 60% por vía oral y la utilidad se reduce al tratamiento de infecciones leves, otitis, faringitis. La penicilina continúa siendo, como les decía, el tratamiento de elección para la faringitis estreptocócica, la escarlatina. Son 100% susceptibles. La cloxacilina es del grupo donde tenemos a la meticilina, nafcilina, oxacilina, dicloxacilina. En nuestro país tenemos oxacilina intravenosa y dicloxacilina oral. Esto se limita casi su uso al tratamiento de infecciones por Staph aureus y algún que otro ahí coagulasa negativo que también son sensibles, que son de esos nombres raros, epidermidis, capitis, etc. Esta tiene una vida media corta, tiene un olor bastante desagradable, los efectos gastrointestinales son fuertes. Más adelante les voy a presentar una opción de tratamiento para tratar infecciones de piel y tejidos blandos. Pues sí, está claro, ¿verdad? Esto es un pus, hay que drenar esto para que pueda ser efectivo el tratamiento, ¿verdad? No solo hay que dejarle al antibiótico todo. Las aminopenicilinas, aquí entra la amoxicilina, la ampicilina, tienen un espectro similar a las que hablamos anteriormente y abarcan además a otras enterobacterias, siempre no productoras de beta-lactamasas, para administración oral. La amoxicilina tiene muy buena biodisponibilidad oral, hasta de un 80%, el problema son a veces los efectos gastrointestinales. Es efectivo contra el neumococo de resistencia intermedia, es decir, ahí entre paréntesis le podemos poner que es efectivo contra el 90% de los neumococos, solo nos queda un 10% de neumococos que me parece que eso lo deberíamos de reservar para hospitalario. Entonces con la muy amoxicilina podríamos tratar las infecciones comunitarias. Alcanza concentraciones séricas en oído medio, senos paranasales y pulmón suficientes, ahí está adelante para cubrir el 90%. Las ureopenicilinas, esta tenemos la ventaja que nos incrementa un poco la acción, conservamos el mecanismo de acción anterior, cubrimos pseudomonas y casi siempre estas están asociadas, amoxiclav, ampicsulbactam, pipetazo. La diferencia está que podemos ya cubrir un poco de aquellas enterobacterias que son resistentes como E. coli, productora de beta-lactamasas, Klebsiella B, Proteus, Salmonella. Esta nos cubre Staph aureus, esta podría ser una opción de tratamiento para las infecciones de piel y tejidos blandos, lo cubre muy bien, al meticilino sensible, por supuesto, Haemophilus influenza y Hemorrhaxella, Campylobacter también. Y es importante esto, también cubre anaerobios, igual que la penicilina, ¿verdad? Para tratar infecciones orales es muy buena. Amoxiclav, por eso es el tratamiento de elección para las mordeduras de casi cualquier animal, incluyendo el humano. Entonces, estas combinaciones las podríamos resumir que son buenas para infecciones de vías urinarias, infecciones respiratorias altas y maxilofaciales, y para celulitis. Carbapenémicos, pues espero que no se tengan que enfrentar con este problema, pero sí son un espectro amplio que cuando uno ya llega a esta fase de tratamiento es porque todo lo demás no funcionó. Conservan mucho del espectro antimicrobiano anterior y se utiliza para la resistencia de cefalosporina, resistencia de penicilina, y este como nuestro medicamento de rescate limitado al uso hospitalario, pero tristemente hay muchas cepas de pseudomonas, de Acinetobacter, se me olvidó el nombre del otro, pero que son altamente resistentes ya a meropenem. Entonces es un problema grande al que, como decía el doctor Peñate, nos estamos enfrentando ahorita en el hospital, que no hallamos con qué tratar a los niños. Tal vez agua de chichipince quizás va a servir en un futuro, pero es triste saber que no tenemos con qué tratarlas. Y este no se debe utilizar en el ámbito comunitario.
Las cefalosporinas de primera generación son muy buenas opciones también para tratar infecciones de piel y tejidos blandos, porque cubren coco gram positivos, Staph aureus, Piógenes, Agalactia. No hay que darlas para tratamiento de neumonías, porque este neumococo no le hace nada de efecto, entonces cuidado con tratar otitis, cuidado con tratar sinusitis. Tiene una débil actividad contra bacterias gram negativas, es decir, no le pega E. coli, Klebsiella. Y la cefazolina es como su principal exponente para nivel intravenoso para las profilaxis prequirúrgicas, y oral tenemos la cefalexina, cefadrina y cefadroxilo. Cefadroxilo es una muy buena opción para que pudieran utilizar como para infecciones de piel y tejidos blandos en lugar de la dicloxacilina, porque tiene menos efectos secundarios, una vida media un poquito más larga de 12 horas, a diferencia de la otra que es cada 6. Y tiene buen sabor, buena tolerancia. Las de segunda generación, aquí va cambiando un poquito, a medida que van aumentando las generaciones, lo que cubre para coco gram positivo disminuye y empieza a haber un poquito de espectro para gram negativos. Tiene buena actividad todavía contra Haemophilus influenza, no tan buena eficacia todavía contra neumococo como el Cefaclor y el Cefprozil. Aquí en este grupo la excepción es Cefuroxima, que es un buen medicamento intravenoso y oral, que este sí tiene actividad contra neumococo. Y quizás una de las cosas bonitas de Cefuroxima, consta que no tengo ninguna alianza con ningún laboratorio, pero cubre neumococo, Haemophilus y Morraxella. Entonces, ¿qué son los agentes causales? Normalmente de otitis, sinusitis y a veces hasta de neumonía. La tercera y cuarta generación las he englobado acá. Ellas siguen conservando la cobertura para coco gram positivo, ya incluye los gram negativos. Esta ya le pega E. coli, Klebsiella, Proteus. Las de administración parenteral resultan más activas que las de primera y segunda para coco gram positivos, exceptuando Staph aureus. Aquí ya la cefalosporina de tercera y cuarta pierde esa actividad contra Staph aureus, no se debería utilizar. Cefotaxima y ceftriaxona muy similares, la diferencia es más que todo en el metabolismo hepático, esta sí le pega neumococo, y aquí está la ceftazidima, una exponente muy buena porque esta sí cubre pseudomonas. Y cefepime, el exponente de cuarta generación, que combina la actividad de la C3 y cubre pseudomonas aeruginosas e incluso cubre neumococo. Es una muy buena elección en nivel intrahospitalario. Macrólidos es otro tipo de medicamentos que hay que pensarlo no solo para infecciones por Bordetella pertussis, que es la foto que está ese niño, sino se ocupa para Legionella, por ejemplo, para otros atípicos como Mycoplasma, Campylobacter jejuni, Corynebacterium. Y esta es una alternativa a los betalactámicos. No hay que tenerla en cuenta como algo, una panacea, porque si ven ahí lo que les he escrito, que hasta el 30-40% de los neumococos son resistentes a macrólidos, entonces hay que tener muy en cuenta que no funciona mucho, y hasta el 50% de las cepas de Haemophilus son resistentes también. Creo que vamos a ir terminando, ¿verdad? La clindamicina, Staph aureus también, ya solo me faltan unas 3. Y los aminoglicósidos hay que tener cuidado por los efectos renales y óticos. Quería terminar nada más con un mensaje. A ver si lo podemos presentar. Sin una acción urgente coordinada, el mundo se dirige a una era posantibiótica, bastante apocalíptica, en la cual las infecciones comunes y las lesiones menores que habían sido tratadas por décadas con los antibióticos estándares, pueden una vez más matar a la población. Por eso tenemos que anticipar que probablemente lo que va a ocurrir son más muertes. Esto lo dijo el director de salud de seguridad de la OMS. Estos somos nosotros. Cuidado con las prescripciones y no hay que darles un alfabeto a los pacientes para que entiendan nuestra letra, ¿verdad? Así que, gracias. Sí. Gracias, doctor, por